Creo que iba en la silla de adelante. Y hubo como 3 o 4 conversaciones en el auto. Y yo estaba hablando con Ariel, calladito. Y él dijo que su cumpleaños era en enero. Y yo le dije, mi cumpleaños también está en enero. Pero de la última fila, donde casi no se escucha nada, todo el auto en silencio, y alguien dice, Pastor, ¿cuándo es su cumpleaños? Y yo dije, qué sapo, ¿cómo escuchó eso de atrás? Y yo le había dicho calladito, y él dijo, es para hacerle un regalo. Y estábamos bromeando, y después él se acordó que hace unos años atrás me hicieron un regalo. Y buscaron en su propia red social y encontraron la foto de mí con su regalo y la fecha. Y después me anda molestando desde entonces. Y el otro día, el domingo en la tarde, iba de nuevo con ellos y esta vez con el hermano Ángel y su esposa. Y me empezaron a molestar, diciendo a todos cuándo era mi cumpleaños. Y después el hermano Ángel habíamos estado conversando de las hallacas. ¿Alguien conoce lo que son las hallacas? ¿Sí? ¿O no han vivido? Las hallacas tienen en la parte afuera una masa de maíz, como la humita o un tamal mexicano. Pero en cambio, no como la humita, tiene un relleno. Es solamente la parte externa que tiene esa masa de maíz. Y por dentro, el relleno, como es una comida venezolana, es muy diferente que las comidas chilenas, pero trae como muchos tipos de carnes, trae cosas dulces, trae aceitunas, trae pasas, trae alcaparras, trae huevo duro, un montón de cosas, ¿sí? Y son riquísimas, muy ricas. Entonces el hermano Ángel dijo, ¿en qué fecha está? Yo le dije, en algún momento durante 2025. Y después él dijo, pero te querían regalar hallacas. Y yo enseguida dije, tal fecha. Porque quería las hallacas. Qué rico, ¿no? ¿Por qué estaba pensando en los regalos? Para la Navidad es costumbre dar regalos, ¿cierto? De hecho, yo hace, no sé, como 2 meses compré regalos para mis hijos. Y después, hace como un mes, compré otro regalo para cada uno. Compré 3 regalos para la mamá. Y me gusta dar regalos para Navidad. Es entretenido. Y yo creo que probablemente tú también, a ti también te gusta dar regalos para la Navidad. Pero no olvidemos, hermanos, el propósito principal de la Navidad. ¿Sí? Cuando dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Señor Jesús vino, y Él vino para establecer paz entre 2 peleados, enemigos. ¿Y quiénes son? Tú y Dios, yo y Dios. Por nuestro pecado nos separa de Dios. Pero Cristo es el príncipe de paz, Jesucristo es paz. Él es el maestro pacificador. ¿Se acuerdan de esto? No se preocupen, no vamos a entrar en eso otra vez. Quedaron traumados por tantas enseñanzas del pacificador. Pero Cristo vino para hacer la paz entre nosotros y Dios. La Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de su llegada al pesebre de Belén era llegar a morir en la cruz del Calvario. Cristo fue sepultado y resucitó, y ahora nos ofrece a nosotros un regalo, el regalo más grande de todas las Navidades. Y de eso vamos a hablar un poquito esta tarde. Puedes buscar Romanos 6 en tu Biblia, Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Romanos 6, 23. Empieza así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un hermoso versículo que yo suelo usar cuando estoy evangelizando, quizás tú también.
y tenemos el contraste de dos conceptos, dos pares de opuestos. Uno de ellos es la vida, que es el opuesto de la vida, la muerte, ¿cierto? Y el otro es la palabra paga y la palabra dádiva. Aquí dice en castellano paga, en inglés la palabra es sueldo. El sueldo del pecado es muerte. O sea, cuando tú pecas, tú estás ganando un sueldo o una paga. ¿Y qué es? Es la muerte. Entonces es algo debido. Cuando nosotros morimos es algo merecido. Nosotros no decimos al jefe, oh, muchas gracias por mi sueldo, qué gran regalo me estás dando. No, dámelo, es mi sueldo. Y es así cuando nosotros morimos por el pecado, es lo merecido. No es algo que Dios decidió, es algo que nosotros ganamos por nuestro pecado. Y en cambio, tenemos la palabra dádiva. Y la palabra dádiva no la ocupamos hoy en día, aunque en la mayoría de los círculos cristianos se entiende por la lectura bíblica. Pero por si estás recién leyendo la Biblia y no conoces esta palabra, la palabra dádiva, si la buscas en el diccionario, significa una cosa que se da gratuitamente, o sea, un regalo. Una dádiva es un regalo. Si hablas inglés, aquí dice gift o regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En diferentes lugares en la Biblia habla de este regalo. Entendemos que es algo no como una paga, no como un sueldo. Una dádiva es algo inmerecido. Por eso la Biblia nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es porque es algo inmerecido y es un regalo. Y cantamos algunos himnos esta tarde. No sé si se fijaron, pero cada uno de los himnos hablaba de esto. No lo hay, decía, hay otra dádiva como Cristo, no la hay, no la hay. En qué gozo da, decía, este regalo del Señor llena el alma de su amor, qué gozo da. Este himno fue nuevo para mí, primera vez que lo canto. Y cantamos también el 83, Sangre Carmesí, que decía, don mayor del más grande amor, con su sangre allí mi deuda pagó. Entonces, meditando un poco sobre este regalo, hay diferentes maneras de cómo decir regalo en español. Díganme alguna manera cómo decimos regalo en español. Ya vimos dádiva y regalo. ¿Algo más? Presente, sí. Nacho. ¿Está bien, Nacho? Hay otras palabras. Presente. Obsequio. Muy bien. Y hay una palabra más que es común en la Biblia. Don. ¿Sí? Un don. Hay muchas maneras de cómo decir regalo, y podemos entender la salvación como un don, un regalo, una dádiva, un obsequio, un presente. De hecho dice, gracias a Dios por su don inefable, en 2 Corintios 9:15. Ya citamos un poquito a Efesios 2, pero búsquenlo conmigo, por favor. Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si la salvación es 99% gracia, o sea, de parte de Dios, y 1% obras de parte tuya, entonces la gracia ya no es gracia. Porque o es inmerecido o no es merecido.
Y si tú hiciste 1% del trabajo, es un poquito merecido. Entonces la salvación no es por la mayor parte la gracia de Dios, pero nos queda a nosotros hacer un poquito también. Hay que hacer nuestra parte, no. La salvación es solo por gracia. O si nosotros dijéramos, la salvación es por obras, pero solo 99% y 1% gracia. Si fuera así, las obras ya no son obras. Porque si tú lo haces por obras, significa que lo mereces. 100%. No 99%. ¿Es o por gracia o es por obras? Y la Biblia nos enseña reiteradas veces que es por gracia. Es por la misericordia de Dios y es por su gracia. Es un regalo. Un regalo, imagínate, para Navidad, cuando todos ustedes me dan 3, 4 regalos por persona y después me llegan estos regalos y miren, el hermano Juan ya se adelantó. Yo tengo una oveja favorita nueva. Hermanos, miren lo que me trajo para nuestros amigos de internet. Hermano Juan Uribe me trajo un Martín Pescador desde Iquique. Así que, bueno, vayan tomando apuntes. Es broma, hermanos. No quiero ningún regalo, ¿sí? Pero de ti, sí. Muchos regalos. Y bueno, imagínate que llega la Navidad. Y Annie me dice, yo te tengo un hermoso regalo. Y yo feliz, emocionado. Ella me pasa el regalo y le digo, espérame, mi amor. Ya. Muchas gracias. Qué absurdo sería, ¿no? Qué absurdo sería. Y es así, hermanos, cuando un religioso le dice a Dios, Dios, yo quiero el regalo de la salvación. Por eso me voy a bautizar, para ganármelo. No le puedes pasar un billete de 20 con tu bautismo. Sería absurdo, porque ya no es gracia. O si tú dijeras, Señor, yo me quiero salvar, pero tengo un pecado que siempre he luchado con este pecado. El tema es que soy muy insolente, tengo la boca muy sucia. Entonces, quiero la salvación por gracia, por fe. Y para ganármelo, voy a dejar de decir insolencias. No. Sería otro billete de 20 y el Señor dice no. Es hasta ofensivo. La Biblia dice que si pudiéramos ser justificados por obras, por demás murió Cristo. En Gálatas nos dice eso, Gálatas 2. Por demás, o sea, en vano Cristo murió. Si la justificación fuera por la ley. Entonces entendemos que la salvación es un regalo. Es don de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñenme al libro de Juan. Juan capítulo 1. Juan 1. Les voy a pedir que puedan buscar conmigo. Van a ser entre 5 y 10 versículos ahora. Así que prepárate para ir escudriñando un poco. Juan capítulo 1, versículo 12. Sabemos que en el 11 nos dice que él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces hay un contraste con este versículo y el siguiente. Hablando de un grupo dice, ellos no le recibieron. Y en el 12 dice, mas a todos los que, y está implicado aquí la palabra sí, los que sí le recibieron, aunque nunca vamos a agregarle una palabra a la Biblia, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mira esto, les dio, igual como se da un regalo, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice, que ha dado. Él dio, nos amó y dio un regalo, su Hijo unigénito. Vayan a Juan 4, este mismo libro, el 4º capítulo, Juan 4, versículo 14. Cristo acaba de decir que si alguien toma del agua de ese pozo, la gente volverá a tener sed.
Pero en el 14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús ofrece este regalo a todo aquel que tenga sed. Todo aquel puede venir a Él y puede beber del agua de la vida gratuitamente. Miren en Juan 10, por favor. Juan 10, el versículo 27. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y fíjense de lo que dijo Cristo aquí. Y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué significa esto? Que Cristo no regala y después quita. Dice, no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La salvación es eterna, es segura en Cristo por toda la eternidad. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Miren conmigo en Romanos capítulo 5. Es interesante, he leído la Biblia más de 20 veces, de Génesis hasta Apocalipsis, y en mis estudios vi este versículo y dije, no recuerdo haber leído este versículo. Cada día hay tesoros nuevos en cada página. Romanos 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Miren estas últimas frases. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Qué hermoso versículo, ¿no? Vayan a Santiago 1. Me gustó leer la palabra recibir. Habla de recibir en Juan 1:12. Los que le recibieron. Allí decía, los que reciben la abundancia de la gracia. Una cosa de un regalo, hay que recibirlo. De nada sirve que una persona perdida escuche, o de nada sirve que nuestros hijos escuchen en la iglesia o en la clase de niños o en devocionales, que escuchen acerca del regalo, pero nunca lo reciben. Qué triste sería, ¿no, Cristóbal? Que mamá o papá nos dé un regalo hermoso envuelto en papel y está ahí en la casa, en el lugar donde tienen guardados los regalos. Oh, y finalmente llega el 24, si eres chileno, o el 25, si eres gringo. Y finalmente el momento para abrir los regalos. Pero los dejas ahí y nunca lo abres. Él hizo así. Porque en realidad, ¿quién haría eso? ¿Quién lo haría? Hay que abrirlo, ¿no? ¿Vas a abrir tus regalos, Cristóbal? Yo también, sí. Pero algunas personas escuchan acerca de la salvación y entienden, ven la cajita envuelta en papel y dicen, wow, Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, resucitó, puedo ser reconciliado con Dios mediante la fe en Cristo como mi Salvador. Ven ahí el regalo y lo colocan en alguna parte y lo dejan ahí y nunca lo abren, nunca reciben a Cristo. Sería como estar en tu casa y escuchas en la puerta. Vas a la puerta, ves que hay un ojo mágico y miras por ese ojo. ¿Y quién está en el otro lado? Está Cristo. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Y escuchan y dicen, ahí está Jesús. Wow, Él que nació milagrosamente de una virgen. Saben muchas cosas de Él. Aún hablan con Él. ¿Quién es? Soy yo, Jesús. Oh, Jesús, en este momento no te puedo atender. ¿Puedes volver mañana? Ellos hablan con Jesús, quizás
en su vida rezan o oran, le reconocen, saben que murió en una cruz, le están mirando por el ojo mágico. Pero en ese escenario, cuando dices, hoy no te puedo atender, ¿puedes volver mañana? En este escenario, ¿la persona abrió la puerta y lo dejó entrar? No. Hay mucha gente que sabe de Cristo, aquí, intelectualmente. Saben en qué año estamos, ¿por qué? Después de Cristo. Saben que Cristo resucitó, saben que derramó su sangre por los pecados del mundo. Pero el problema es que aquí en el corazón no han creído. Nunca han recibido a Jesús como su Salvador personal. Cristo es el Salvador del mundo. ¿Pero es tu Salvador? Esa es la diferencia. Quizás han visto el regalo, pero nunca lo han abierto. Hay que abrirle la puerta. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Podemos entender estas frases en cuanto a todo lo que nosotros vivimos y recibimos del Señor. Pero específicamente en el contexto de nuestro mensaje esta tarde, quiero apuntar hacia la salvación, que también está dentro del siguiente versículo. Desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Miren el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Miren conmigo en 1 de Juan capítulo 5. Unos libros más después de Santiago. 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. O sea, estamos hablando del lenguaje que tiene que ver con un regalo. Nos ha dado, dice, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De esto se trata la salvación y el regalo de la vida eterna. Si tú tienes a Jesús, tienes la vida. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la vida del creyente. Si tienes a Jesús, tienes vida eterna, porque Él es vida. La gente hace muchas preguntas a veces. Si una persona hace esto, ¿puede ser salvo? Imagínate esto, pasa esto y ese otro y este otro. ¿Esta persona puede ser salva? Mi pregunta siempre va a ser, ¿tiene al Hijo? Porque si tiene al Hijo, tiene la vida. Y si no, no. Sí, pero un miembro de tal iglesia puede ser salvo. Depende. ¿Tiene al Hijo o no tiene al Hijo? Ah, sí, pero si yo pertenezco a la iglesia bautista, ahí sí soy salvo, ¿cierto? Depende. ¿Tienes al Hijo? Entonces sí. ¿No tienes al Hijo? Entonces no. Da lo mismo el cartel afuera de un auditorio. Bueno, ahora estamos sin cartel, así que... Pero da lo mismo. La religión a la cual una persona supuestamente pertenece. Lo que importa es, ¿tú has creído en Jesús como tu Salvador? ¿Por fe has recibido este regalo de la vida eterna? Duele un poco decirlo, pero yo creo que muchos que se llamaron en la vida bautistas van a estar en el infierno, porque tuvieron fe en un bautismo, o tuvieron fe en un pastor, o tuvieron fe en lo que sus padres les inculcó, tuvieron fe en muchas cosas, pero en Jesús nunca. Entonces la salvación no es una salvación bautista. Solo en Cristo está la salvación y es un regalo que Él ofrece a todos. Y para mí es lo más hermoso de la Navidad. No que nosotros nos demos regalos unos a otros o 3 o 4 a mi pastor, pero lo más hermoso
es recibir un regalo de Jesús. Recibir a Jesús, que es el regalo. Entonces, no te pierdas estas semanas, estos días, en regalar cosas a todo el mundo, sin levantar tu voz a la gente y contarles acerca de el regalo. Amén. El regalo es gratuito y tiene que ser recibido. Qué tremenda temporada tenemos nosotros, una temporada donde la gente es tan dadivosa y podemos llevar el regalo de la salvación, no solo a nuestros conocidos y amados, sino también a todas las personas de nuestra ciudad y a todo el mundo. Así que seamos ganadores de almas, pues por esto vino Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. El regalo de la Navidad. Vamos a concluir la